Hola queridos amigos, es un gusto hablarles de nuevo al oído. Como saben, disfruto muchísimo leer todos sus comentarios, tanto así que les responderé rápidamente 3 preguntas que se repiten mucho. Mi inspiración la saco de cualquier lado, casi como un vago que rebusca entre el basurero y todo lo mira como algo que puede servirle. Leo muchos libros de psicología, miro documentales de diversos temas, leo historietas y hasta videos absurdos de YouTube. Escribir una historia me toma al menos 3 días, eso si no es complicada. Mi cuento favorito de los que he escrito es la saga de los animales que tienen conciencia y que son liderados por un toro. Así que seguiré subiendo muchas continuaciones, a lo mejor una más o 2. Me identifico con el zorro, que es mi animal favorito. Y bueno, les he quitado mucho tiempo. Mando una ovación de pie a mis increíblemente generosos patrocinadores, que se quitan demasiado dinero para apoyar este proyecto. A todos ellos les dedico esta historia y todas las demás. Evelis Díaz, Quique Esparza, Manuel, Daniel Reyes, Francisco Maritza Villa, Said Iram, Axel Arosemena F, Yuki Tero, Dan01, Miguel Jiménez, Christopher Cruz, Nam Shin Sam, Sandra Castañeda, Jesús, Kareli Mondragón, Alberto Zárate, Valentín Villanueva, Enrique Cermeño, Yelma y Salvador y Mike Soto. Rapsodia. Primera parte. ¿Es esto el mundo real o solo es una fantasía? El señor del autobús me despertó de un empujón. Me había vuelto a pasar de mi parada y tuve que caminar de regreso al trabajo una buena parte de la ruta 34. Unos hombres se quedaron mirando mi portafolio, pero no se atrevieron a seguirme porque la patrulla estaba junto al banco a esa hora del día. Aún así, no había nada que me importase ahí. ¿Acaso el mismo portafolio? Que era de piel genuina, aunque no de una marca reconocida. Así es que me daba lo mismo que me hubiesen asaltado. Además ya lo han hecho antes, y no es la gran cosa. Les das lo que tienes y sigues trabajando para tener otra vez lo que te quitaron. El día en el trabajo fue más de lo mismo. Mirar por la ventana en lo que cargaban los archivos, una fracción de segundo y de vuelta a más nombres y a más direcciones. Un compañero en el cubículo de al lado me preguntó si iba a quedarme a la fiesta de cumpleaños de Belia. Belia era la mujer que nos gustaba a todos en la oficina. No lo sé. Lo más probable es que siga por aquí a esa hora, aún tengo mucho trabajo. Resolví sin dejar de teclear más datos en mi computadora. Tulio regresó a su máquina y continuó con lo suyo. En ese momento pensé que éramos como cerdos en engorda y a la espera de ser ejecutados. Pero no había mucho que hacer más que seguir con lo que estábamos haciendo. No me di cuenta realmente cuando dieron las 6 de la tarde. Más bien escuché que muchos comenzaban a despedirse. Hacía una eternidad que había dejado de contar los minutos, y la hora de la salida me daba casi lo mismo. Lo que no trabajaba hoy lo hacía al día siguiente. Claro que ese día Belia llegó hasta mi asiento y me preguntó si podía ir a comprar el pastel para su festejo. Esa mujer casi no me hablaba, y cuando lo hacía era siempre para pedirme algo. La hice esperar un minuto mientras terminaba de escribir unos números y enseguida me di la vuelta y tomé el dinero. Creo que le pregunté de qué sabor deseaba su postre. Creo que así lo hice. Estaba perdiendo la memoria muy pronto ese día. De hecho, a mitad del camino, todo se comenzó a obnubilar, como a esconderse tras una bruma densa y lechosa. Me quedé parado a mitad de la acera e intenté recordar lo que hacía ahí. Voy por un pastel de cumpleaños. Me repetí un par de veces, pero esto no tenía mucho sentido. Es más, carecía de significado. Sabía que trabajaba en el edificio rojo en el piso 16 y que mi jefe era un hombre de altura promedio y de mandíbula amplia. Una persona llegó hasta donde yo estaba y me miró con afabilidad. Era obvio que me conocía. ¿Estás bien, amigo?, me preguntó poniéndome la mano en el hombro. Freddy, ¿estás bien? Te tardaste una eternidad y tuve que venir a buscarte.
me dijo ya preocupándose cuando se dio cuenta de que yo no sabía ni quién rayos era él. Sé que debo conocerte, afirmé sintiéndome la sien, pero es que no puedo recordarlo, justifiqué ya sentándome en la acera. El hombre, que tal vez tenía mi misma edad, me dijo que no me preocupase, que tal vez me estaba pasando eso por la nueva computadora. ¿Qué nueva computadora?, pregunté más extrañado que confundido. Hasta donde yo recordaba, y no es que mi memoria fuese de fiar en esos momentos, trabajábamos desde hace más de 2 años con las mismas máquinas. Venga, hombre, sí que estás mal, reconoció levantándose y sacando su teléfono celular. Estaba llamando a emergencias para que viniesen por mí, pero yo lo detuve. Le dije que tal vez lo único que yo necesitaba era descanso. Creo que he trabajado mucho, mencioné tratando de que no me llevasen a un hospital. Si algo recordaba bien, era que odiaba estar internado. Está bien, hermano, ve a tu casa. Yo te justifico con los compañeros y con el jefe. Aceptó guardando el teléfono en su bolsillo. Empecé a caminar sin saber a dónde ir, y como me vio voltear a todos lados, se me acercó de nuevo y me tomó por los hombros. No tienes ni idea de dónde vives, ¿verdad?, preguntó sabiendo la respuesta. Aún así, esperó todo un minuto para escucharme decir que no. Tienes mala suerte, amigo, porque yo tampoco lo sé. De hecho, creo que ninguno de nosotros ha estado nunca en tu casa. Si algo te sé decir de ti mismo es que eres bastante callado y bastante discreto. Aún así, basta con que el jefe nos dé acceso a tu archivo para que lo averigüemos, explicó llevándome de regreso a la oficina. Tuve que hacer lo que decía porque mi memoria empezaba a ser más borrosa en cada vez más aspectos de mi propia vida. Por si ya lo olvidaste, me llamo Tulio. ¿Qué cosas digo? Por supuesto que ya olvidaste que me llamo así. Soy Tulio y me siento junto a ti. Parloteó cuidándome de cerca mientras caminábamos. Para cuando llegamos a la oficina, el jefe ya se había ido. La misma Belia dijo que solo la había felicitado rápidamente, pero como tenía un compromiso, no tardó en marcharse. Obviamente cerró su oficina, comentó otro de los compañeros de piso, intentando menear la perilla. Belia dijo que mejor festejásemos y ya después veríamos qué hacer. No había de otra. Era cuestión de esperar a mañana para que me pudiese ir a mi casa. No te angusties, externó Tulio palmeándome la espalda al ver que yo no bailaba con ellos. Yo te daré alojamiento en mi casa, y ya mañana averiguaremos tu dirección. Notificaremos a tu familia o te llevaremos a que te atiendan si es que esta cosa no se te ha pasado. Mientras tanto, ven, platica con nosotros, dijo arrastrándome hasta el círculo que ya habían formado él, Belia y otros 2 compañeros. De uno de ellos recordaba el nombre, y del otro la cara. Era gracioso ver cómo incluso en un festejo, en donde todos estaban de acuerdo en reunirse, la gente se dividía en grupos para platicar. Había 3 grupos de 5 personas. La música que sonaba en el estéreo era de algún cantante conocido que por supuesto yo no recordaba. Ni siquiera estaba seguro de si me gustaban las fiestas, ya que todo aquello me estaba incomodando. Estuvieron hablando de armar una empresa entre ellos 5. Belia puso un pero en aquel plan. La cartera de clientes la tenía Laura de atención al cliente, y tendrían que hacer un trato con ella o bien invitarla a participar. Y yo no soporto a esa vieja, se quejó Belia, sosteniendo un trago que no había probado en casi 1 hora. Le gustaba que los demás tomasen mucho, pero ella lo hacía con prudencia. No recordaba mucho de Belia, solo que todos querían algo con ella. Era la mujer más bonita, la que viste bien y la que está en cada salón u oficina para hacerte las cosas más llevaderas. Un adorno, a la que todos ayudan y llenan de atención en días como este y en los normales. No recordaba mucho de ella, pero en ese momento sentí que no me simpatizaba mucho. Eso era decir demasiado porque ella se portaba bastante bien conmigo. Me pidió que cambiase la canción desde su teléfono, que estaba puesto sobre la mesa, y yo acepté. Al estar buscando la canción que me había pedido, sin quererlo, leí un mensaje que acababa de llegarle. Lo leí rápidamente, como si quisiera enterarme de lo que decía, como si el yo que estaba olvidando poco a poco fuese un entrometido.
El mensaje decía lo siguiente: ya está listo, y lo hice por ti. No era mucho y no sonaba muy interesante. Fue más bien la reacción de ella al arrebatarme su aparato lo que me dejó perplejo. El sonido del mensaje la alertó, aunque luego se disculpó. Lo único que pensé era que era muy cautelosa. Le pregunté a otro compañero de trabajo si sabía algo de la nueva computadora. Me intrigaba lo que me había dicho hace unas horas Tulio. Eso de que la pérdida de memoria que estaba experimentando tenía algo que ver con la nueva computadora de la oficina. El colega me llevó hasta un extremo de la oficina y luego me lo explicó. Era una especie de tema tabú entre nosotros, solo que yo no recordaba. No se dice mucho, pero algunos han llegado a pensar que se nos controla con esa cosa. Resopló, ya evidentemente intoxicado por el alcohol que había estado ingiriendo toda la noche. De hecho, ya eran las 2 de la mañana, y de hecho, me llamó muchísimo la atención lo poco que me importó lo que estaba diciendo. Sobre todo porque, con su testimonio acerca de esa máquina, se explicaba bastante bien lo que me estaba pasando. Era como si algo me estuviese borrando la información, archivo por archivo, y a veces hasta por bloques completos. Otras cosas estaban mejor respaldadas, como mi madre. Recordaba bastante bien a la mujer que me dio a luz. Era una señora de mirada suave y modales más bien descuidados. No podía rememorar ahora mismo si tenía hermanos o si era hijo único, pero sí sabía que mi madre era una mujer tranquila y buena, aunque más bien supongo que todos pensamos eso de aquellos que nos dieron la vida por el simple hecho de habernos dado este regalo tan grande. Más bien, ella debía ser excelente por mérito propio, porque muchas veces me encontraba pensando que me gustaría no haber nacido. Recuerdo esa sensación, aunque no recuerdo por qué. Era muy extraño encontrarse con fragmentos de cosas incompletas. Por ejemplo, no tenía ni idea de quién era mi padre. Para cuando me di cuenta, Elías ya estaba tirado en el sillón frente a mí. De hecho, la fiesta estaba en su decadencia. La música ya se había detenido y solo quedaban Tulio y otro hombre platicando en un rincón. Tulio se me acercó mientras el otro se quedaba revisando algo en su teléfono. Ese Johnny quiere hacer algo muy malo. Quiere pasarse de listo con Belia, me confesó Tulio. ¿Qué es lo que quiere hacerle?, le pregunté compungiendo el ceño. Quiere tomarle fotografías, pero quiere que sean demasiado explícitas, si me entiendes, reveló con una secrecía inquietante. Volteé a mirar a Johnny. Era grande, pero se tambaleaba mucho. Pensé que entre los dos podríamos dominarlo si fuese necesario, pero Tulio tenía otra idea. Mira, hay que dejar que lo haga. Es más, quiere que le ayudemos. Él no es como nosotros, Freddy. Su papá es amigo del dueño de la empresa y no podemos ir en su contra. Nos pondríamos la soga al cuello solitos. Saldríamos de aquí liquidados sin derecho a pensión ni a nada. Además, con carta negra. Y este es un mundo sucio y cruel, explicó al tiempo en que se tragaba de un sorbo su copa. Lo que dijo me puso nervioso, aunque incluso así no pensé en ningún inconveniente. De cualquier forma, eran solo fotografías, y era solo el cuerpo de alguien. No era que no me agradase Belia, en verdad, era una chica alegre y atractiva. Era que no encontraba ningún argumento en contra de un simple desnudo. Era hasta natural estar así. No sé lo que pensaba antes, no lo recuerdo, pero ahora mismo no entendía por qué la necesidad constante de llevar ropa. Pues bien, si no hay otra opción, pues hagámoslo, dije para su sorpresa. Tulio se volteó, y mirando a Johnny, le hizo un ademán de que yo estaba de acuerdo con lo que iba a hacer. Perdón por involucrarte en esto, amigo, pero es que no tomaste ni un trago, y pues nunca caíste como todos los demás, barboteó Tulio ayudándome a mover el cuerpo de Belia. Era una mujer robusta, más bien muscular. Se notaba que hacía ejercicio cuando mirabas cada parte de su cuerpo, sobre todo al irle sacando la falda. Los glúteos los tenía duros, pero suaves al tacto. «Y no va a despertar, ¿verdad?», pregunté volviendo a ponerle los zapatos, como indicó Johnny,
que ya preparaba su teléfono para capturar las imágenes. «No, que va», exclamó Tulio. «A ella le pusimos algo en su bebida, porque no toma mucho, pero con un par de sorbos fue suficiente. Johnny tiene todo ese tipo de sustancias en su casa», me dijo ya más en secreto, y mientras el muchacho manipulaba el cuerpo para fotografiar cada rincón. «Pero son para su entretenimiento personal, ¿verdad?», pregunté pellizcando una expresión adusta. Tulio, masticando las palabras, aseguró que así era. 100%. Johnny no pensaba subirlas a ningún lado, ni exhibirlas de alguna otra forma. Eso también nos costaría el empleo. «Podríamos hasta ir a la cárcel», comenté. Eso sí que me preocupaba, estar en prisión. Tuve la sensación de que constantemente pensaba en lo que significaría caer en una celda. ¿O era que últimamente estuve pensando mucho en la sensación y en lo que conllevaría que me encarcelasen? No lo sé, pero tenía muchas ideas en la cabeza de mí tras las rejas, sin más que hacer que recordar o delirar. Eso sin contar con el acoso de los otros hombres, en verdad malos, asesinos, escoria. Tuve un escalofrío y Tulio me preguntó si estaba bien. «Yo también me siento mal, no creas que no, pero hay que complacer a Johnny. Igual y hasta ganamos algo con esto. Además, Belia no es tan inocente como tú crees». No pudo terminar de decirme por qué esa bonita mujer de gimnasio no era tan buena, porque Johnny nos llamó moviendo la mano. «Ya vístanla», pidió guardándose el celular en el bolsillo de la chamarra. Luego de poner toda su ropa a Belia, la llevamos hasta su casa. Ahí la estaba esperando una compañera de piso. Le dijimos que se le habían pasado las copas, pero no se lo creyó del todo. Ya en el auto de Johnny, este nos hizo un ofrecimiento. Básicamente preguntaba si queríamos ir a su casa a probar un producto nuevo que acababa de llegarle. «No es nada adictivo», prometió. «No es nada inyectado ni nada inhalado. Son más bien unas pastillas que te hacen ver cosas increíbles. Están hechas con una raíz seca de un árbol ancestral de los apaches o una tontería así. Son 100% naturistas», aseguró. Tulio me volteó a mirar como preguntándome si debíamos aceptar. No pude recordar si yo era un fumador o si tomaba, o si tenía algún tipo de adicción. Esto habría facilitado mi decisión, ya fuese porque yo era así o por probar algo que desconocía. De cualquier manera, y ante la insistencia de aquel chico, terminamos por aceptar. Johnny festejó aplaudiendo y aceleró hasta su departamento, el penthouse de un viejo edificio en el centro de la ciudad. El hombre de recepción lo saludó amigablemente y a nosotros nos dio los buenos días, y es que ya casi eran las 6 de la mañana. Johnny sacó las pastillas de una cajetilla que guardaba debajo de su colchón. También sacó una pistola. «¿Y esta arma?», le preguntó Tulio tomando la pastilla que le ofrecían. «Me la dio mi papá para defenderme, si tuviera que hacerlo. Esta es una ciudad peligrosa», comentó acariciando el revólver y girando la ruleta. Pensamos que estaba descargada, pero nos mostró que no era así. Llevaba todas las balas. «Lo que tiene de especial es que no tiene número de serie ni registro», comentó. Tulio y yo ya nos habíamos tragado la píldora, así es que él se apresuró también a hacerlo. «Con esto hasta te va a regresar la memoria», prometió sacudiendo la pistola, cosa que me puso inquieto. La pastilla tuvo un efecto extraño en mí y comencé a ver cosas que no estaban ahí, como personas o animales. Unos salían de la tierra y otros entraban y salían de agujeros con pequeños vorágines adentro. Tulio tronó sus dedos delante de mí, haciéndome regresar de aquella loca fantasía. «Creo que solo a ti te hizo efecto», comentó. Johnny ya se había recostado en su cama y disfrutaba las visiones con la mirada perdida en el techo. No soltaba el arma y parecía estar dirigiendo una orquesta con la mano. No escuché todo lo demás que me dijo porque vi que mi madre estaba parada junto al cuerpo de Johnny. Me volteaba a ver y me preguntaba por qué lo había hecho. «¿Por qué lo hiciste?», interrogaba mirándome. Tulio me sacudió y yo le dije que nos fuéramos a su casa. De cualquier manera,
Johnny no notaría nuestra ausencia porque se había tomado 3 pastillas al mismo tiempo. No supe cómo llegamos al departamento de Tulio, pero yo solo quería dormir. Un disparo me despertó de repente. Me dolía mucho la cabeza y tenía un zumbido que no terminó de desaparecer. La luz del mediodía era cegadora a causa de la enorme ventana en la sala. Encontré a Tulio hablando por teléfono con alguien. De hecho, solo asentía con la cabeza. Cuando terminó, se dio la vuelta y sin colgar el auricular, me dijo que lo sentía muchísimo. Tu madre ha fallecido, resopló. Su rostro pareció venirse abajo. Está bien, respondí. Ya estaba grande. Acababa de cumplir 60 el año pasado, y aunque uno quiere que las mamás duren para siempre, no lo hacen. Le dije sentándome en el sofá. Tulio vio la necesidad de darme un abrazo aun cuando no la conoció nunca. Me di cuenta de que mi memoria no había regresado, y de que seguía olvidando cosas, pero no a mi madre. Vivía en el pueblo, cerca de la ciudad, en una casa que había heredado de su familia. La cuidaba una prima que se quedaba con ella porque estudiaba en una universidad cercana. Me dijo tu prima que la van a velar enseguida. En cuanto los peritos devuelvan el cuerpo, van a tener una misa de cuerpo presente, ahí mismo en la casa, explicó Tulio. Yo le aseguré que me encontraba bien, que necesitaba ir de regreso a la oficina para enterarme de dónde yo vivía y organizarme desde ahí. Tulio dijo que iríamos enseguida, además porque era un día laboral. Eran las 3 cuando nos presentamos. El jefe dijo que estaba bien, solo que nos descontaría las 5 horas que nos habíamos ausentado. De hecho, los demás compañeros estaban aquí desde temprano. Supimos que nunca llegaron a sus casas porque tenían la misma ropa que ayer. Señor, la mamá de Freddy ha muerto. Pensamos que podía darnos permiso de salirnos desde ahorita para alcanzar a llegar al velorio, exclamó Tulio. El jefe, sin dejar de firmar unos papeles, dijo que no había problema con esto tampoco. Mi más sentido pésame, dijo también levantándose los lentes. Nos entregó la dirección de mi casa y salimos de su oficina. Caímos en cuenta casi al instante de que Belia no había venido a trabajar. Esperábamos que estuviese bien. Una compañera nos informó que se había reportado enferma, pero que no era nada grave. Viajamos hasta mi pueblo natal, ubicado a 22 kilómetros de distancia desde el centro de la ciudad. No nos había dado tiempo de pasar a mi departamento. Estábamos deprisa porque deseábamos llegar al velorio. Era más la intención de Tulio que la mía alcanzar a despedir a mi madre. Sentía que quizá debía expiar algo de culpa por lo ocurrido anoche. Lo supe porque no dejaba de disculparse por implicarme en el asunto de las fotos que su amigo le había tomado a Belia. No tienes que sentirte mal, le aseguré mirando por la ventanilla del taxi. Mi madre ya está en un mejor lugar. A pesar del tráfico de la hora, llegamos en solo 2 horas. La casa en donde había crecido se veía vieja, derruida y abandonada. Incluso Tulio preguntó si no nos habíamos equivocado de dirección. No, eso creo. Espeté porque, de nuevo, no podía confiar en mis conocimientos previos. En efecto, aquella casona triste y alejada de las otras estaba llena de familiares y conocidos, que se habían dado cita para recordarla. Una señora grande nos extendió los brazos cuando cruzábamos la entrada. Parecía conocerme aunque yo no sabía quién era. Nos pidió que nos pasáramos. Ya nos llegó el cuerpo de tu querida madre, advirtió. Dijo que estaba guardado en el féretro y expuesto en la sala, en medio de los dolientes que habían venido a darle el último adiós, como se estilaba aquí. Entré sin saludar a nadie, además porque no podía identificar a ninguno de los rostros, y me abrí paso hasta el ataúd abierto. Esta no es mi madre, reconocí perdiendo la compostura. Esta no es mi madre, les digo, grité tratando de ver lo que todos veían. Mi madre era de estatura promedio, de piel bronceada y cabello enroscado, corto. Esta mujer, sin embargo, era blanca, pálida en extremo, su cabello lacio y más bien caído sobre sus hombros. La mirada noble no estaba ahí tampoco, y su estatura difícilmente alcanzaba el 1,5 metros. Tulio vino a intentar tranquilizarme cuando comencé a gritar. Los familiares reunidos alrededor, sentados en sus sillas, comenzaron a murmurar.
Que sí es ella, Freddy, me dijo intentando terminar con la escena que yo estaba armando. ¿Cómo lo sabes tú? ¿Acaso la habías visto antes? Le pregunté empujándolo y acercándome a ella, a pesar del fuerte olor a químicos y a carne rancia. No, nunca la había visto antes, reconoció. Te digo que no es ella. Mi madre era bronceada como yo, y su cabello ensortijado, y su tamaño era mayor sin duda. Además, esa no era su expresión en el rostro. Si algo recuerdo bien, es a mi madre. Vociferé abriendo también la parte de abajo del ataúd para mirar sus pies. Es cosa de la muerte, Freddy, justificó mi compañero. La muerte nos transforma, se lleva esa parte cálida del pecho que nos da la apariencia en el rostro. También por causa y efecto del fallecimiento, el cabello se estropea, la piel se hace traslúcida y los huesos se encogen. De eso nada, grité. Ella no tenía uno de los dedos del pie. Recuerdo bien cuando se lo trozó en un accidente con la podadora. ¿O qué? ¿Me vas a decir que también es cosa de la muerte hacer que nos crezcan partes del cuerpo? Sentencié eufórico. Tulio me miró con lástima. Eso debe ser cosa de tu mente. No andas nada bien, amigo. Y lo de ayer no te sirvió tampoco. Las pastillas esas. Esa maldita computadora está jugando con nuestros cerebros, te lo digo. Nos está haciendo papilla el cerebro con su radiación, o con las ondas que transmite para que veamos una realidad que no es la que debería ser, explicó con un aire de conspiranoico. Pueden haberse metido con todo lo que hay aquí adentro, pero con mi madre nunca, repuse. Luego les grité a todos que si no se daban cuenta de que nos estaban engañando, que esa no era Rosalía, mi madre, que algo debió pasarle al cuerpo. Esta era otra. El cura, que había permanecido con la cabeza gacha, se acercó y tomándome del hombro, me dijo que perder a una madre es lo peor que nos puede pasar en esta vida, junto con perder a un hijo, pero que debería de hacerme a la idea. La misma mujer que nos había traído aquí me mostró una fotografía en donde salía junto a su hermana, mi madre. Aquella señora de la foto era la misma del ataúd, pero no era la persona que me dio la vida. Tulio me ayudó a sentarme en una silla que me dejó un hombre calvo al que tampoco reconocí. Repitió que nos estaban fastidiando el cerebro. Quería recostarme. La cabeza me estaba palpitando literalmente. Una tía me dijo que mi madre conservaba mi recámara intacta, así es que entré en ella y me recosté a descansar. Me quedé dormido casi de inmediato. No pude pensar demasiado en el asunto. Me despertó Tulio meneándome del hombro. «¡Viejo! ¡Se te cruzaron los cables!», exclamó riendo. Junto a él estaba Johnny. Volteé a mirar alrededor. Estábamos todavía en la casa de Johnny. «Dios, he tenido la alucinación más vívida de la historia», comenté sonriendo y frotándome las sienes. Johnny mencionó que eso era por lo que estábamos aquí, y por lo que habíamos ingerido las pastillas. «No lo entiendes, fue como algo real. Mi madre había muerto, pero no era ella. No la reconocí en el ataúd. Mencioné ya cuando ellos habían perdido interés en mí, y se dedicaban a pasarse el revólver que Johnny había sacado antes. ¿Quieres jugar?», me preguntó Johnny apuntándome con la pistola. Le respondí que no me gustaban las armas. Tulio volvió a mirarme, como pidiéndome una vez más que cooperase con ese capricho. «Bueno, pero ¿y de qué trata el juego?», inquirí chasqueando la lengua. Tenía la boca muy seca, pero me recomendaron no tomar agua. «El juego consiste en que uno de nosotros va a morir esta noche», exclamó Johnny con cierta seriedad. Luego soltó una risa. «No es eso», justificó Tulio. «Dejaremos una bala en el revólver y ya sabes, dispararemos cada uno contra el otro, una sola vez». Johnny se veía animado y nervioso, con los típicos tics de los adictos. Se rascaba constantemente el brazo y la cabeza. «¿Qué dices?», instó Johnny. «¿Será divertido? ¿O no te gusta el peligro?», preguntó. Le respondí que me gustaba como a cualquier otro, y es que de hecho, su ofrecimiento me venía muy bien justo ahora. No le encontraba desde hacía no sé cuánto tiempo un sentido real a la vida.
Si algo recordaba mi mente frágil y dañada, era ese constante pensamiento de no saber para qué había nacido. Entonces, pero si no aceptas participar, pues lárgate. Será mejor que no estés aquí cuando pase algo irremediable, exclamó con una sonrisa siniestra. Tulio me pidió, con una mirada, que lo hiciese. Aún así, yo ya había decidido hacerlo. De nuevo, no encontré nada que contradijese la idea humana y natural de la autodestrucción. Polvo somos, me dije. Cada cual tenemos un disparo, repitió Johnny con un entusiasmo que rayaba en la locura. Johnny pidió el primer turno. Giró la ruleta y apuntó en la cabeza de Tulio. El instante que preparó el disparo se hizo eterno. El gatillo cliqueó crudamente, pero nada. Tulio suspiró muy fuerte apretando los ojos y se limpió el sudor. Su frente se había llenado de sudor en unos segundos. Esta vez fue él quien agarró el arma y girando de nuevo el tambor, colocó el cañón en mi cabeza. Lo lamento mucho, dijo mientras jalaba el gatillo. El percutor golpeó con fuerza. El sonido me pareció tan fuerte que pensé que una bala había atravesado mi cabeza, tan rápido que no me había dado cuenta. Caí al suelo por instinto, o porque pensaba que eso esperaban todos, no lo sé. Lo cierto es que esto divirtió mucho a Johnny. Por un momento pensé yo también que te había dado, exclamó Tulio. Johnny pidió que nos diésemos prisa. Era mi turno. Empuñé el arma y le repetí que esta era su idea. Él repitió que así era, que lo hiciese sin pena, rápido. Di la vuelta al carrusel y le puse el arma contra su cabeza. Jalé el gatillo y una explosión lanzó el proyectil que atravesó su cráneo desde atrás, saliendo fácilmente por su frente. Todo pasó en cámara lenta. Creo que pude ver el momento con todo detalle. Johnny cayó al suelo y rápidamente comenzó a sangrar. Sangró muchísimo. ¡Maldición!, gritó Tulio. Enseguida sintió su pulso. Estaba muerto. No supe de mí cuando toda la habitación se me vino encima. Había caído desmayado. Fue Tulio quien me despertó de un movimiento brusco. Cuando abrí los ojos, más bien parecía estarme sacudiendo con firmeza. Detrás de él estaba Johnny carcajeándose. Estaba realmente confundido por todo lo que había pasado. Hermano, creo que algo muy malo pasa conmigo. Reconocí esta vez sin lograr comprender cómo es que mi mente estaba tan desubicada aquel día. Los demás compañeros ya habían caído, literalmente a causa del alcohol. Belia estaba tirada en el sillón a un lado. Seguíamos en la oficina. ¿Qué me estará pasando?, le pregunté a Tulio, quien parecía ser una constante en mis alucinaciones. Era como si estuviese en un sueño enmarañado y confuso, aun si cada vez que despertaba todo parecía ser el recuerdo de algo que realmente había vivido, lo cual podría indicar que en realidad seguía soñando. No sé qué decirte, amigo. Tal vez es como dicen muchos compañeros, aunque yo sinceramente me niego a creerlo. Pero quizás, de verdad, esa maldita máquina nos está volviendo locos a todos, exclamó refiriéndose a la computadora nueva que habían instalado en lo que antes era el cuarto de impresiones, y que ahora, según me explicó, era la habitación desde donde controlaban a las demás máquinas, mucho menos sofisticadas, prometiendo depurar fallos menores, generar órdenes de trabajo y cumplir con los tiempos de entrega, como una especie de capataz para las otras computadoras. Reconocí que no tenía mucho sentido aquello que decía, que ese malvado ordenador en realidad nos estaba controlando a todos, que imponía ilusiones en nuestras mentes y nos mantenía pendientes del trabajo, preocupados por no perderlo y lejanos a nuestra propia personalidad, dando por resultado que sus ondas electromagnéticas de baja densidad nos lavaban el cerebro a diario para generar fidelidad a la empresa. Eso desde que esos malditos millennials habían entrado y salido de los trabajos sin generar un vínculo de amor con los empleos, y viendo por sus propias necesidades antes que ver por las necesidades de la santa compañía. ¿Y está funcionando ahora mismo esa cosa?, le pregunté. Tulio no me respondió porque fue a ver a Johnny, que lo llamaba con un ademán de la mano. Belia empezó a moverse en ese momento, pero no terminó de despertar. Parecía que le costaba trabajo.
Sus globos oculares se movían rápidamente como si estuviese soñando. Cuando abrió los párpados por un segundo, pude ver sus pupilas dilatadas que se le iban para arriba. En mi alucinación, ella estaba intoxicada. Tulio regresó en ese momento, y yo pensé que me iba a decir que Johnny quería tomarle fotos explícitas. Sin embargo, me dijo que había estado hablando con Johnny acerca de la computadora, y quería que viésemos qué es lo que sucedía realmente. Queríamos buscar al técnico para que nos dejara pasar a la habitación en donde estaba la inteligencia central. Incluso él había tenido sueños raros cuando se quedó dormido en el trabajo. Johnny era importante. Su papá le consiguió un empleo meritorio haciendo nada, pero cobrando bastante bien. Estuve de acuerdo en develar los misterios que ocultaba esa cosa. El técnico se encontraba con el velador, en la cabina de vigilancia. No fue difícil para Johnny convencerlo de que nos dejase entrar ahí. No les va a gustar lo que van a ver, nos advirtió quitando los 3 cerrojos que tenía aquella habitación. Dentro, una gigantesca computadora, más parecida a un refrigerador que a una computadora, zumbaba y rugía tan fuerte que nos pareció inexplicable cómo es que no la habíamos notado antes, si nos encontrábamos a unos metros de ella, en el cuarto contiguo. Aquel armatoste se componía de luces, botones, palancas, discos que giraban en todas direcciones, medidores digitales y mecánicos que medían quién sabe qué cosas. Johnny la inspeccionó por todos lados, pero nunca pudo dar con algún monitor en donde enterarse de cualquier cosa. Aún así, logramos hallar una antena muy grande en su parte trasera. Movimos la máquina entre los 3 y la giramos de tal manera que pudimos ver su espalda. Belia ya estaba despierta para ese momento, y había venido a ver lo que pasaba, alertada por el ruido que hicimos al mover la máquina. Se van a meter en muchos problemas si a esa cosa le pasa algo, incluso tú, le dijo a Johnny señalándolo. Johnny le repitió que ese ropero estaba controlándonos a todos, que nos ponía alucinaciones en la mente y nos hacía creer cosas que no eran, o ver cosas que no estaban ahí. Mira lo que le ha hecho a este pobre infeliz, machacó refiriéndose a mí. El miserable no sabe ni quién es, ni dónde está. Su mente es un betún. Yo reconocí ante ella que así era. De hecho, he estado despertando una y otra vez en los mismos lugares, sin saber si todo esto es la realidad o solo una fantasía extraordinariamente repetitiva. Esclarecí para su sorpresa. Ella reconoció que estaba al tanto de lo que se rumoraba en la oficina, que éramos de hecho conejillos de India en esta nueva tecnología que planeaba cargarse a todos los empleados del país, y posteriormente a la gente de a pie. Incluso así, le puso peros a nuestra idea de romper la antena. Es que esta cosa pertenece a gente con mucho poder, advirtió, gente que nos perseguirá incluso en sueños para arrancarnos el alma. Si saben a lo que me refiero, exclamó. Su alusión me pareció demasiado extraña. Johnny dijo que al menos él no tenía nada de qué preocuparse, porque su papá era amigo del dueño de la empresa. Dicho esto, rompió la antena de un brusco movimiento y torciéndola hasta que cedió. De hecho, aquella pieza larga y que salía de un platón ovalado era bastante frágil según sus palabras. «No tienes idea de en qué nos has metido», vociferó ella. Johnny dijo que tal vez nos había salvado de aquella cosa. Sobre todo, se mostraba renuente a que lo mencionásemos si alguna vez dábamos declaración a la policía por los daños. Incluso nos amenazó, para dejar claro que él no había estado ahí. Todavía nos entregó el pedazo largo de la antena, nos deseó suerte y se fue. Tulio lo justificó, diciendo que no sabía tomar, y que obviamente se le habían pasado las copas. Mi teléfono sonó en aquel momento. Respondí y me quedé en silencio unos segundos. Mi madre está muerta, les dije con la expresión perdida. Belia dijo que lo sentía muchísimo. Tulio se dio cuenta de que algo más sucedía porque me llevó hasta una silla para que me sentara. No es lo que creen. Yo sé comprender que nuestros padres van a morir en algún momento, aseguré. Es que esto ya había pasado. En mi alucinación, ella estaba muerta. Externé contándoles enseguida todo lo que había vivido. Belia me dijo que tal vez había estado presintiendo lo que ya era evidente que pasaría.
Recordaba que hacía una semana yo le había comentado que mi madre se encontraba muy enferma y que me temía lo peor. Ella y Tulio se ofrecieron para acompañarme a la misa que se oficiaría en su casa, mi casa de la infancia. Johnny nos interceptó a la salida del edificio. Reconoció que había actuado como un patán, o cuando menos que había sido demasiado brusco, y lo dijo dirigiéndose a Belia. Ella le dijo que no había problema, que ya pensarían en cómo arreglar aquello después, porque justo ahora íbamos a la misa de mi madre recién fallecida. Johnny se ofreció a llevarnos para compensarnos de alguna manera por lo que había hecho. Lo primero que hice al llegar fue revisar que, en efecto, el cadáver ahí adentro fuese el de mi mamá. Suspiré de manera notoria cuando pude comprobar que así era. Tulio, parado a un lado mío, me sonrió como diciéndome: ¿ves? Todo está bien ahora. Mis 3 tíos se pusieron a beber y a recordar anécdotas de su hermana, después de la misa, que fue breve. Johnny se acercó a ellos por el simple hecho de que tenían alcohol. Compartían una bebida regional que se hacía de otra parte del agave y que era babosa y blancuzca. Se iban pasando un cuenco de madera con aquel jugo, y Johnny dijo que sería simpático participar en aquella tradición. No pasó mucho tiempo para que el fermentado se le subiese a la cabeza, y su personalidad temeraria y agresiva surgiese de nuevo. No lloren, les dijo a mis tíos cuando estos comenzaron a ponerse sentimentales. Yo conozco cosas que nadie más conoce, aseguró. Para entonces yo ya me había sentado junto a ellos. Hablo de un método para traer a los muertos de regreso a esta locura que llamamos vida, exclamó tambaleándose y tratando de sacar algo de su bolsillo. Uno de mis tíos le pidió que no estuviese diciendo tantas tonterías. Tulio lo justificó de nuevo, repitiendo que el licor lo transformaba en otro. ¿Qué es eso?, preguntó Belia. Casi todos mis familiares ya nos rodeaban gracias al escándalo que Johnny estaba haciendo. Este desenvolvió la bolsa y sacó del interior unas píldoras traslúcidas. Eran 2. Una tenía un color rosado y la otra un azul pálido. Me las estaba guardando para una ocasión especial, mencionó. Ya sabes que yo tengo siempre lo mejor de lo mejor, externó mirando a Tulio. Pero esta ocasión lo amerita, y ustedes se ven como personas muy amables. Yo le voy a devolver la vida a la querida finada, a cambio de un módico precio, por supuesto. Una cantidad justa que solvente los gastos que tengo. Mis tíos lo llamaron charlatán, y uno de ellos quiso sacarlo porque se estaba poniendo muy necio con aquello. Con calma, pidió Johnny. Tulio actuaba como su guardaespaldas, apartando a uno de mis tíos que en verdad deseaba arrojarlo afuera. No me tienen que pagar sino hasta que vean que tengo razón. Cuando la muerta se levante de su tumba, entonces hablamos, explicó agarrando la píldora azul y tratando de acercarse al féretro de mi madre. Mis otros 2 tíos, varios primos y una tía le cerraron el paso. No hagas locuras, recomendó un primo que tenía fama de andar en muy malos pasos. Cuando pronunció esta advertencia, metió la mano en la parte trasera de su pantalón. Para todos fue obvio que ahí escondía un arma. Johnny estaba intoxicado, pero aún así reconoció que debía dar un paso atrás. «Socio», dijo tratando de hablar en el mismo argot que el primo Fabré. «Aquí todos somos colegas. Es más, quiero recompensar que me invitaron un trago dándoles este regalito. Me lo pagan después, en serio». Al primo Fabré lo recordaba muy bien. Lo apodábamos el Loco. Que casi todo su dinero lo obtuviese del robo era un secreto a voces en la familia. Lo que pasa es que desde siempre se había ocupado de la tía Caro, hermana de mi madre, y por eso lo habían invitado. El Loco sacó el arma de su espalda y apuntó a Johnny en la cabeza. Belia contuvo un grito y se escondió detrás de Tulio. «Yo que tú me iba calmando, y más respeto a los muertos», advirtió el Loco. Johnny levantó ambas manos pero insistió. «No pierden nada y ganan mucho, colega. Déjame darle esta píldora azul. Verás que salta del cajón en donde está, y es más, en menos de una hora está brincando con todos nosotros. Háganlo ahora que todavía es tiempo.
Después el cadáver va a estar viejo y comenzará a pudrirse. Así ya no se puede, aconsejó. La tía Caro se levantó de la silla y le pidió al loco darle una oportunidad. Yo me pellizqué el brazo. El dolor no me dejaba pensar que estaba en un sueño, o en una especie de alucinación. Johnny metió la pastilla en la boca de mi madre. Incluso en ese momento yo lo miré desde lejos. Belia me volteó a mirar para preguntarme si yo estaba de acuerdo con eso. Minutos más tarde, el cuerpo de mi madre comenzó a convulsionarse. El cajón se sacudió de tal manera que varios hombres tuvimos que ir a sujetarlo para que no se fuese a caer de la tarima en donde estaba subido. Uno de los largos cirios cayó, incendiando un pedazo de la alfombra. Las mujeres gritaron escapando de sus asientos. Belia se había ido a una esquina y miró con horror cómo mi madre se levantó desde el fondo del féretro. Tenía el cabello revuelto, la piel seca y los ojos en blanco. Al menos la mitad de los que ahí estábamos nos fuimos de espaldas. Otros tantos se desmayaron directamente. Solo Johnny permaneció de pie junto a la caja, con una siniestra sonrisa. Luego se volteó hacia nosotros y exclamó un frío y oscuro: «Se los dije». Yo corrí a socorrer a mi madre, cuando ésta comenzó a toser, y luego se quejó de la espalda. Dijo, con una voz amarga, que había tenido un sueño horrible en donde caía un agujero estrecho y profundo, en donde todo se volteaba de cabeza y nada tenía un sentido real o específico. Todo ahí era extraño y carecía de significado. Además estaba oscuro, y solo escuchaba voces de gente que sollozaba o lloraba. Abracé a mamá y le aseguré que todo esto había sido solo eso, un grotesco sueño del que ya había despertado. Los hombres enseguida se llevaron los cirios y quitaron todas las sillas que había alrededor. Las mujeres, las que no se habían desmayado, se quitaron las mantas negras que llevaban encima. El loco me ayudó a sacarla del féretro y la llevamos a su alcoba. La recostamos en su cama, pues dijo sentirse algo mareada. Yo le di un beso en la frente y le dije que la amaba. La expectación fue demasiada entre todos. Johnny había logrado algo mágico, algo de otro mundo, y ahora todos nos preguntábamos si todo seguiría así, o si, al contrario, mi madre se desmoronaría en cualquier momento. Belia me dijo que Johnny se había salido de la casa junto con Tulio. Una señora que no reconocí se me acercó santificándose la frente y me dijo que todo aquello parecía cosa más bien del diablo. Casi ya todos los familiares se habían arrodillado y ahora rezaban con más devoción que antes. Aquello les había confirmado una creencia que parecía absurda hasta ahora. ¿Cómo ha sido esto posible?, me preguntó Belia, todavía temblando por la impresión. Yo me encogí de hombros cuando me di cuenta de que no tenía ni las palabras ni la voz para definir aquello. Tulio regresó en ese momento y dijo que Johnny me estaba esperando en el patio. Lo encontré sentado en el jardín, junto a la fuente para los pájaros. Ahora vamos a hablar del pago. Digo, es tu mamá, así que supongo que tú querrás hacerte cargo. Por supuesto no del pago, pero sí de la cobranza. Mira, si se cooperan entre todos, no les significará demasiado, explicó cuando me senté junto a él. Tulio se había quedado en la entrada de la casa y nos miraba desde allá. Le pregunté que de cuánto estábamos hablando. Viejo, eso no lo puedo calcular justo ahora, quizá millones. Después de todo, le devolví la maldita vida a alguien. No es algo que se pueda calcular en 3 minutos, ¿o sí? Me la deben en grande. Digamos que quiero 1 millón cada mes, por al menos el tiempo que dure viva tu mamá. Cuando ella muera, se acaba la deuda. De esa manera ni yo me estoy aprovechando, ni ustedes me ven la cara. ¿Qué te parece?, externó jugando con la otra píldora de color rosado. No tenemos esa cantidad, Johnny, respondí enseguida. 1 millón al mes no lo ganamos ni entre todos. Quizá juntemos 400,000, y eso si entregamos nuestros salarios íntegros, y si todos se prestaran a cooperar. Johnny hizo una mueca atrapando la píldora rosa entre sus dedos. No juegues, hermano, exclamó con una sonrisa. Eso no es ni la mitad de lo que te estoy pidiendo. Tu mamá está bien ahorita, pero no pasará de hoy si no le doy esta segunda píldora. Toda vida necesita estas 2 píldoras. Los cadáveres vueltos a la vida precisan la azul primero,
y antes de las 24 horas la rosa. De esta manera ella seguirá viva. No supe qué más decirle. Aunque me hubiese gustado pagarle y seguir teniendo madre, simplemente no tenía dinero. Éramos una familia unida, pero pobre. Aunque, agregó, si tú te tragas esta píldora rosa, olvido la deuda. Ella morirá, por supuesto, pero al menos ya no me deberán los 3 millones que cuesta lo que yo he gastado. La razón es que quiero ver qué efecto tiene esta cosa en alguien con vida. Sé que estas cosas abren la mente a portales interdimensionales o algo así, o que te llevan a realidades diferentes, a lugares de los que no hay escape, o algo así. En fin, cada píldora te acomoda en experiencias o frecuencias distintas a esta. Lo que no sé es si vas a desaparecer, o si se abrirá un agujero negro y te tragará, o si simplemente te vas a convertir en un vegetal que experimentará el propio contenido de su mente, o si en efecto, todo tú te irás. Lo que dijo me desconcertó. Aunque ahora tenía las cosas mucho más fáciles de resolver, no me decidía. Amaba a mi madre, como me amaba a mí mismo. Lo extraño era que, por mucho que no me amara tanto a mí mismo, y que me hubiese sorprendido pensando que hubiese sido mejor no haber nacido, era cada segundo más evidente que a ella la amaba tal vez un poco menos. No estaba tan dispuesto a hacer un sacrificio así. De igual manera, ella iba a morir. Más bien estaba pagando la deuda que toda la familia había adquirido al permitirle a este chico hacer algo tan extremo como devolver la vida a una mujer muerta. Pensé que de cualquier manera, mi madre era una muerta en vida. La recuerdo llorando, sentada en una silla, al menos en la mayor parte de mi infancia, siempre susurrando que se quería morir por algo que le había hecho mi padre, antes de irse. ¿Y bien?, preguntó Johnny con la misma impaciencia que lo había caracterizado en cada una de las fantasías que tuve, y de las que fui despertando en escenarios cada vez más irreales. ¿Y si esto es un sueño?, le pregunté. Johnny echó a reír. Hermano, eso no nos interesa ahorita. La cosa es, si te vas a tragar la pastilla, para que olvide que me deben 3 millones, o si vas a conseguir pagarme 1 millón al final de cada mes. Si tú piensas que esto es solo un sueño, pues despierta y ya. Y si no, pues asume las responsabilidades que tienes, porque ahora mismo la tienes bien difícil. Amenazó levantándose y caminando hacia la casa. Una vez ahí, les gritó a todos que le debían dinero y que necesitaba que se le pagase ya. El loco salió con la pistola en la mano y le respondió que mejor se largase. Johnny sonrió. Tulio se puso enfrente de su amigo para protegerlo. «Me los voy a tronar a los dos», aseguró el loco. «Mejor váyanse. Aquí nadie le debe nada a nadie. Yo te regalo tu vida y tú nos regalas la vida de nuestra querida tía». A Johnny aquello le pareció todo menos un buen trato, cosa que hizo que, en lugar de alejarse, diera 3 pasos para quedar junto al loco. Este puso su arma contra la cabeza de Johnny. Tulio ya se había quitado de en medio, y Belia estaba agarrada de mi brazo. «¡Haz algo!», pidió Belia, como si supiera que yo tenía forma de parar todo esto. No alcancé a decir que me tomaría la píldora porque el loco disparó su arma. Johnny, una vez más, cayó al suelo con un agujero en la cabeza. Tulio corrió a mirarlo en el suelo, y fue él mismo quien pronunció las palabras. «Está muerto». Yo también me acerqué a él, y fingiendo estar interesado en lo que le había sucedido, conseguí sacar la píldora rosa de uno de sus bolsillos. La familia ya estaba reunida ahí afuera, y todos vieron lo que había sucedido. Tulio dijo que ahora sí lo habíamos fastidiado todo. Johnny no era una persona normal, vendrían a buscarlo, era hijo de alguien. Lo dijo como si todos nosotros fuéramos hijos de nadie. «Viene de una familia bien», chilló abrazando el cuerpo, y yo pensé que, para venir de una familia bien, había hecho todo muy mal. Fabré estuvo buscando el casquillo de su arma por todo el jardín. Cuando lo encontró, se lo guardó junto con la pistola y se marchó corriendo.
Un hombre de barba larga y blanca dijo que teníamos que deshacernos del cadáver, porque era hijo de un hombre rico y poderoso, y nos podía joder la vida a todos, que lo metiésemos en el ataúd de mi madre y que lo enterrásemos esa misma noche, o bueno, esa madrugada, porque ya eran las 3. De esa manera, aquí no habría pasado nada. Cuando terminamos de poner el ataúd en tierra, el tío Barbado me dio una palmada en la espalda y dijo que pasaría lo que tuviese que pasar, que nos mantuviésemos como aquel cementerio, callados. Belia me había acompañado hasta el último momento. Tulio tuvo que llevarse el auto de Johnny para perderlo en algún lugar lejano. Le di las gracias y le dije que podía quedarse en casa de mi madre, para reponerse de todo esto. Ella aceptó y se metió a dormir a mi antigua recámara, en donde no se había quedado nadie. Antes de meterse en la habitación, me dio una extraña recomendación. «Abre los ojos, mira al cielo y observa bien las cosas», expresó. El sol ya estaba sobre la hierba fresca. Habían pasado 6 horas desde la muerte de Johnny y casi 7 desde que mi madre había vuelto a la vida. Mientras observaba el cielo limpio, pensé que, aún entonces, no supe decidir si deseaba darle la píldora rosa a mi madre para perpetuar su vida o si intentaría comérmela para terminar con la mía. Ahora ya no era un simple asunto de algo que se tenía que hacer, sino algo un tanto más complejo. Se trataba de descifrar qué vida valía menos y más al mismo tiempo. 2 días más tarde, todo pareció haber quedado atrás. Resultó que Johnny solía desaparecer así, de repente, sin decir nada a nadie, razón por la cual nadie lo estaba buscando. Mi madre volvió a morir, en la más infinita secrecía, y sin que nadie más que yo supiese que guardaba la píldora rosa que pudo haberle dado más años de vida. De hecho, la decisión final se redujo a eso. Ella pudo haber vivido con suerte otros 10 años más, pero a mí me quedaban al menos 30 años de esto, y estaba preparado para escapar en cualquier momento. Desde ese día hasta hoy, varios empleados renunciaron. Para Tulio, para Belia y para mí, fue evidente que esa malvada computadora ya no estaba ejerciendo control sobre nosotros. Tampoco nadie nos acusó de nada, y ni siquiera aceptaron que algo había sucedido con su máquina. Supimos que era porque lo que hacían con ella era un gran secreto. Pudimos ver cómo se la llevaban esa misma tarde. Aún así nos quedamos porque necesitábamos la estabilidad y el dinero, aunque bien podría ser que ya nos hubiese freído el cerebro y convertido en zombies funcionales. Lo único que me daba esperanza era la píldora rosa. La guardaba debajo de mi colchón, para usarla cuando esta realidad fuese lo suficientemente asfixiante y tuviese que escapar. La píldora rosa se convirtió en mi plan de escape. Mi memoria estaba regresando poco a poco, y luego de solo una noche de buen descanso en mi departamento. Una mujer me llamó esa tarde. Dijo que me esperaría en la entrada de mi edificio, que tenía algo importante que decirme. No quiso identificarse, aunque al parecer me conocía bien. La estuve esperando, pero nunca llegó. Como a las 9, entré por fin. Sentada sobre el sillón de mi pequeña sala, estaba una mujer de aspecto sobrio, vestida con cierta elegancia, aunque nada demasiado ostentoso. Lo primero que me sorprendió era saber cómo había entrado hasta aquí. «Claro», acusó, «no me recuerdas. Me dijeron que te está pasando algo muy grave. No me sorprende. A los que son como tú, les dan ciertas enfermedades que terminan por secarles el cerebro. Pero bueno, no he venido a eso», espetó. «Tú y yo nos separamos hace 1 año. No había tenido tiempo para venir por el dinero que me debes, pero ya estoy aquí. Intenté buscarlo yo misma. Pensé que todavía lo guardabas debajo de alguna de las tablas de la duela, pero no es así. Supongo que lo tienes en el banco. Bueno, no he querido proceder legalmente, todavía, pero ese dinero me toca, así es que me lo das y desaparezco de tu vida para siempre», exclamó levantándose del sofá. De nuevo, pregunté que de cuánto estábamos hablando. Ella soltó que eran unos 200,000. «No tengo ese dinero», dije con la certeza de haber revisado mi cuenta bancaria apenas esa mañana. Ella reconoció que entonces tendríamos problemas,
que me hundiría. Habíamos estado casados y le debía al menos 3 veces esa cantidad. O bien, puedes volver conmigo, lanzó sin más razón. Como yo no estaba en contexto, no supe decidir si eso era una mala broma o si era una opción imaginativa o simplemente descabellada. Me encantaba estar contigo, ¿sabes?, mencionó. Podemos intentarlo de nuevo y yo olvidaré la deuda. Aunque no tenía memoria de quién era ella o quién había sido en mi vida, aquello me sonó a una terrible manipulación. Deja que se cure mi memoria. Ahora mismo no sé ni quién eres, le pedí sentándome. Y entonces hablaremos. ¿Qué no ves que es perfecto de esta manera?, interrumpió con alaridos. A mi manera de ver, ya no hay nada que nos impida estar juntos. Eso que pasó, y no diré qué es, ya no está, externó mirándome a los ojos. Luego de pensarlo, tuve que declinar su oferta. No, al menos no por ahora, respondí. Ella dijo que tendría noticias de su abogado. Ah, y lamento lo de tu madre, mencionó y se fue. Parte 2. Apiádense de mi alma. Esa misma noche, y mientras me encontraba durmiendo, alguien me movió del hombro. Abrí los ojos apenas. Entre penumbras pude ver la figura de un hombre. Parecía vestir un traje negro y un sombrero extraño. No sentí terror, a pesar de que era evidente que aquel tranquilo señor se había metido a mi casa. ¿Eres el abogado?, pregunté encendiendo la luz. Lo vi un instante y luego mi lámpara se fundió. El personaje era más extraño de lo que había alcanzado a vislumbrar. Llevaba, aparte del traje antiguo de juglar, completamente negro, una capa y uno de sus cuellos de lechuguilla blanco, como el que usaba Cervantes, pantalones pegados y medias hasta las pantorrillas. Era obvio desde un principio que estaba soñando. Unos relámpagos alumbraron la escena, aterrorizándome por un breve segundo o dos. Así es, soy el abogado, reconoció él mismo. Otro relámpago de menor intensidad alumbró de nuevo atravesando con su luz mi recámara. No puedo creerlo, dije a unas sabiendas de que esto era más que una pesadilla, y con la tranquilidad que esto me daba. Ustedes los abogados no saben de límites, ni de moralidad. Meterte a mi casa en medio de la noche debe ser, incluso para ustedes, algo extremo. Ya le dije a mi exesposa que no tengo el dinero que me pide. Si me dan otra solución, con gusto la aceptaré. Repuse poniéndome el pantalón y los zapatos. El abogado tronó los dedos y con esto la luz regresó. Yo volteé los ojos. Pudiste haber hecho eso hace 5 minutos para no dejarme vestir a oscuras, dije volteándome el pantalón porque me lo había puesto al revés. Pues lo lamento, se disculpó. Luego se puso a levantar las tablas de la duela. Ya le dije a esa mujer que no tengo ningún dinero escondido ahí, grité molesto de que estuviese dañando mi habitación. Él ni me volteó a mirar. Terminó de levantar 7 tablones y me dijo unas crudas palabras. Después de usted, señor, indicó mostrándome un camino, debajo de mi propio cuarto. Unas escaleras bajaban quién sabe hasta dónde. No se alcanzaba a ver por lo oscuro que era ahí adentro. Debes estar de broma, yo no entraré ahí. Rehusé sintiendo que el sudor se me comenzaba a formar en la frente y en mi labio superior. El abogado bajó 2 escalones y luego me llamó haciendo un movimiento con la mano. Vamos, aunque no lo crea ahora mismo, yo estoy de su lado, comentó yéndose hacia abajo. La luz intensa del aparato celular que había sacado alumbraba bastante bien la escalinata. Caminé detrás de él sintiendo las paredes. Noté que cada vez todo se iba calentando un poco más. De repente, todo comenzó a temblar. El abogado indicó que nos detuviésemos un instante. No sabía si debíamos regresar a la superficie o continuar descendiendo. Si el terremoto sigue, puede que nos trague la tierra, señaló con cierta preocupación en la voz y en el rostro. Yo cerré los ojos y quise despertar. El miedo comenzaba a sentirse en la parte baja de mi abdomen, como un dolor combinado con una angustia que me rodeaba el ombligo. Un dolor sordo que se movía hacia el hueso de la cadera. El temblor se detuvo.
Estábamos cubiertos de polvo, pero bien. El abogado se sacudió y dijo que debíamos continuar descendiendo, rápido. Aunque el terremoto debajo de mi edificio era frágil, teníamos que darnos prisa. «¿Qué sueño tan raro es este?», comenté mirando alrededor, a pesar de que todo solo era gris y negro. El abogado volteó y me sonrió. «Señor, esto no es ningún sueño», encasquetó clavándome su sonrisa. «Por cierto, mi nombre es Scaramucci», mencionó como por casualidad. «Vaya nombrecito», comenté castañeando los dientes, a pesar de que las paredes se habían calentado de tal forma que no me era posible dejar la mano ahí. El ambiente era frío, aunque los escalones y las paredes estuviesen ardiendo. «¿Lo es?», preguntó. En realidad nunca me lo habían dicho. Supongo que sí. En fin, interrumpí. «¿Y a dónde es que vamos?», quise saber frotándome los brazos. «Vamos al infierno», soltó de manera tan natural que me hizo sentir una risa que, por suerte, se me atoró en la garganta. «Y esto no hace más que mejorar», agregué. «Seguro ha tenido un par de días muy locos, señor», reconoció. Yo le respondí que no tenía idea cuánto. «Bueno, eso ha sido mi culpa. Tenía que ir por usted desde hace 3 días, pero me perdí en esta realidad, y tampoco es que supiera muy bien cómo llegar a la superficie». Lo que dijo me estaba aburriendo, así que bostecé. «Ya vamos a llegar», reconoció. «¿Sabes?», insistí. Nunca había podido tener conciencia de cuándo me encontraba en un sueño. Y, aunque no me lo creas, todos estos días siento que han sido como un gran sueño que no termina, especialmente este. «Ya le dije, señor, que esto no es un sueño, y los otros días que ha tenido tampoco. Bueno, algo parecido, pero no lo llamaría un sueño», explicó. Yo dejé de prestarle atención y clavé la mirada en una luz roja al final de la escalera. Un aire caliente soplaba desde ahí adentro. «Son las calderas», explicó. «Verá, aquí abajo no hay otra manera de calentarse que con calderas. De otra manera moriríamos congelados». Atravesamos un portal altísimo con figuras demoníacas talladas en él, y con una frase escrita en un idioma que no reconocí. «Este es el infierno», explicó. Dentro, varias calderas enormes como de lava ardiente eran meneadas y cuidadas, cada una por 6 hombres muy delgados, casi cadavéricos. Su piel era gris y no tenían cabello alguno. Me recordaron bastante a enfermos de cáncer. Me di cuenta rápidamente que estaban encadenados para que no pudiesen escapar. «Aquí cada cual hace lo que le toca», justificó. Un hombre alto y corpulento se nos acercó. Vestía una túnica oscura. No supe decir si era negra porque la luz roja de la caldera deformaba los colores. Me di cuenta de que yo traía todavía la parte de arriba del pijama que utilizaba para dormir. La ropa de Scaramucci, aún así, me seguía pareciendo ridícula incluso ahí. ¿Es este?, preguntó aquel hombre de mirada sobria. Luego vino a inspeccionarme como si yo fuese un perro en alguna exposición. En uno de mis bolsillos encontró la píldora rosa que llevaba. La inspeccionó entre sus gruesos dedos y luego me la devolvió. «Pasen», dijo pidiendo a otros 2 guardias que nos abriesen una puerta. El portón también tenía decoraciones llamativas de gente gritando y de demonios con largas alas. «Es puro folclor», alegó Scaramucci. En el piso quedaban restos grises de la ceniza que volaba desde las calderas, aunque la tierra era de un color rojizo. Posiblemente esto era así por el reflejo del fuego. Al ir pisando, los pies levantaban briznas muy ligeras de color amarillo y de un naranja encendido, además del polvillo fino. Las calles tenían indicaciones escritas en un idioma igualmente desconocido, y la profundidad de las paredes daba la falsa ilusión de estar al aire libre. Lo único que no había era alguna brisa que te aliviase la sensación de encierro. A pesar de que el horizonte parecía real, como campo abierto, te asfixiaba el no sentir el humilde soplo del viento. No es que hiciese calor, de hecho, es que uno extrañaba el aliento de la superficie. Eso sí,
Había que cuidarse de algunos barrancos sin fondo que chorreaban fuego líquido desde las orillas. Una especie de presión silbaba desde el interior de aquellos despeñaderos, como si se tratase de algún acantilado normal de la tierra. A lo lejos ya se podía ver un edificio negro, muy alto, con columnas grises y puntas que se alzaban hasta donde la vista podía distinguir. «Hoy se celebrará un juicio en tu contra», declaró Scaramucci cuando llegamos al gran patio delantero de aquel edificio. Una especie de gárgola de piedra negra sostenía a un humano desnudo en su garra. «¿Y de qué se me acusa?», pregunté maravillado por cada cosa que veía. El abogado esperó a que mi atención se volviera a centrar en él y me explicó que cuando uno muere se celebra una pequeña audiencia, en donde se exponen nuestros actos buenos y también nuestros actos malos frente a un jurado, y es este quien determina una sentencia, a expensas de lo que decida finalmente un juez. Hay 3 posibles sentencias, agregó: la salvación eterna, pagar una condena en el fondo del infierno, que varía en años, dependiendo de la falta, o bien reintegrarse a la sociedad directamente, volviendo a nacer. Su discurso esta vez sí que captó mi atención. ¿Quieres decir que yo ya estoy muerto?, pregunté. Él respondió «Por supuesto que estás muerto», que yo encontré un poco festivo, muy alegre para estar hablando de mi defunción. «Te lo dije, tardé en ir por ti porque me perdí al atravesar las realidades y al escalar a la planta alta. Me senté un segundo y le dije que mi mente era un batidillo, que mi memoria no terminaba de cuajar. Eso es normal», advirtió. «Cuando uno sale de la realidad en que se encuentra, la mente es lo primero que se daña. Esto es así porque la mente es una supercomputadora que controla muchas cosas y actúa en diversas frecuencias, incluso entre realidades. En fin, ya es hora de entrar», mencionó caminando hacia el cabildo. Un hombre viejo, vestido de blanco, que cargaba una luz blanca, como una llama de luz en lo alto de un bastón, nos dijo que aquí adentro no se permitían las mentiras, ni los falsos testimonios, que todo eso se sumaría a la sentencia y solo perjudicaría finalmente al acusado, en este caso yo. Dicho esto, se fue a encender unas farolas. Cuando entramos por fin al salón principal, le comenté a Scaramucci, mirando los impresionantes vitrales, que se tomaban demasiadas molestias o muchas complicaciones para juzgar a una sola persona. Sentía que yo no tenía el valor suficiente para que tantas personas se dedicasen a desmenuzar mi vida, mis actos cotidianos. El tiempo es infinito aquí, y solo dedicamos un par de horas en cada acusado, así que no te angusties con preguntas sin sentido. El por qué lo hacemos no es por ahora de tu incumbencia», advirtió pidiendo que me parase lo más derecho posible, y que fuese al estante detrás de una de las puertas negras para tomar una vestimenta blanca, con camisa holgada abotonada y pantalones zancones, holgados también, un cuello de lechuguilla parecido al que él traía, pero mucho más aguado, y un sombrero alto y retorcido de color beige. La ropa que yo traía puesta, dijo, me hacía parecer culpable. ¿En verdad? ¿Mi pijama me hace parecer culpable? Aquella vestimenta que me había puesto parecía salida del closet de un bufón. También incluía una máscara negra con nariz ancha y larga, pero esa, me dijo, la usaríamos después. «Pero, ¿y qué más da si parezco o no culpable?», enfatizó una vez que me había vestido de esa manera tan ridícula, como alguien que va a dar un espectáculo de payasadas. «¿Qué más da cómo me veo aquí si supongo que detectan las mentiras? Y de cualquier forma no recuerdo casi nada. Pedazos de esto o aquello. Mi vida no podría narrársela a un jurado ni aunque mi vida dependiera de ello. Y por cierto, creo que es así», dramaticé tratando de enderezarme el absurdo gorro. «Tranquilo, Freddy», pidió acomodándome también el cuello. «No pondría tanto esmero en decirte estas cosas si no hubiese forma de engañar al jurado, y hasta al juez, y de conseguirte un lugarcito en el paraíso. Los casos perdidos son otra cosa», relató. «Los monstruos van al infierno a purgar condena directamente, pero los casos como tú aún pueden ganarle al sistema. Con abogados como yo, claro», recalcó tratando de darme un respiro de esperanza. Lo cierto es que yo no me encontraba demasiado nervioso, tal vez porque no sabía lo que significaba vivir aquí, en el infierno, y purgar una maldita condena por una vida simplemente vivida,
Es decir, ser lo que uno era te podía conseguir muchos años aquí, encadenado, meneando calderas ardientes. Por cierto, le pregunté mientras él se lustraba los zapatos, ¿cuál ha sido la condena más dura que le han impuesto a alguien por aquí? Scaramucci se rascó la cabeza, levantándose el sombrero, que me recordaba una boina francesa, pero más larga y caída por atrás, hasta el cuello. No he estudiado mucho eso, pero por lo que he escuchado, unos 1000 años. Clarificó mirando que su gracioso traje de juglar no tuviese ninguna mancha. También revisó cada arruga de su cuello de lechuguilla. ¡Diablos!, exclamé. Eso sí que suena tremendo. Así es, bien dicho, observó él. Los diablos hoy están a tu favor. Quise que me explicase esto. Está bien, concedió mirando un reloj de pulsera que llevaba en el tobillo. Aquello también pedí que me lo explicase. Aún tenemos tiempo. Esta cosa en mi tobillo mide mi condena, lo que he purgado y lo que falta. Pero también puede utilizarse como un reloj común y corriente. El tiempo es infinito aquí, solo porque no envejecemos. Nada cambia. Solo los condenados y los buenos que van y vienen. En fin, te dije que debes encomendarte a los diablos porque nosotros somos los que buscamos que subas libre. Bueno, no somos demonios per se, más bien somos demonios reformados cumpliendo una sentencia. Los que defendemos a los acusados somos demonios. Los que quieren hundir a los acusados son los ángeles. Ellos no están aquí, pero vienen constantemente a llevarse a los buenos y a tratar de dejar aquí a los que han cometido actos malvados. Es algo así como aventarse la bolita unos a otros. Ni nosotros los queremos aquí, ni ellos los quieren allá. Pero bueno, yo tengo cierta experiencia y te aseguro que he leído tu expediente. Me lo sé al derecho y al revés. Conozco tu vida y tus pensamientos casi mejor que tú, aseguró asustándome bastante. Seguramente que sí, protesté. Yo no sé ni quién soy. No te preocupes, enfatizó. Ya irás recordando. Es complicado todo, pero tú deja que yo te guíe. Irás al cielo, te lo prometo. Tranquilo, repitió. Verás que todo esto termina pronto. Será una simple escaramuza. Tercera parte. El viento sopla. El juicio comenzó a las 500. No es una expresión, en verdad. El juicio inició a las 500. Aquí se manejaban horas de esa manera. Se despertaba y se dormía igual que en la tierra. Las labores comenzaban a las 200 y terminaban a las 800. Por lo que las 500 bien podría tratarse de algo así como el mediodía. Detrás de nosotros estaban un montón de almas aburridas que habían venido a observar otro de estos juicios. No eran muchos y no resaltaban de la ceniza que abundaba por todos lados. El día de hoy, anunció un pobre diablo, como lo describió mi abogado, que cargaba un edicto parecido al de las cortes mundanas, el papel del juez lo interpretará el honorable Pantaleón. Enseguida, entró a la sala un hombre notablemente viejo, algo encorvado. De su sombrero en punta sobresalían sus crenchas canas. Llevaba una máscara negra que dejaba ver su larga barba, también blanca. Vestía un traje pegado al cuerpo, rojo, con botones dorados que iban desde la garganta hasta la barriga. Encima, un abrigo negro muy largo que colgaba hasta el suelo. Se movía enérgico a pesar de su apariencia vieja. «¡Esto es excelente!», festejó Scaramucci. «Hoy el juez será uno de nosotros. Pantaleón, se trata de un demonio, un condenado que ha subido los escalafones y se ha quedado aquí a servir como autoridad. Luego te explico cómo lo hacen. A veces es un ángel, pero hoy hemos tenido mucha suerte». Su enhorabuena me hizo sonreír. Nos pusimos de pie hasta que golpeó con su mazo. Enseguida presentaron a los miembros del jurado. Se trataba de 7 personas, 6 hombres y una mujer, todos vestidos de manera igualmente extravagante. Uno de ellos me recordó mucho a un arlequín. En resumen, eran como personajes de época. La mujer era la única que no llevaba máscara,
y vestía de rojo y blanco. Al menos desde lejos parecía bonita. El abogado acusador se retrasó, pero esto era entendible porque venía desde el cielo, y al menos desde mi imaginario, eso quedaba realmente lejos. Scaramucci, mi abogado, me dijo que si no alcanzaba a llegar hoy, el juicio se realizaría hasta mañana. Calculé que tardó 1 hora más o menos, porque no entendía aún el reloj que aquí se manejaba, pero llegó. Se trataba de un hombre de cabello rubio, blanco y alto. Su ropa era de color amarillo, como un rayo de sol. Llevaba franjas negras en el pantalón entallado y medias rojas. También una larga espada al costado. Se disculpó ante la corte y el jurado, y dijo que, en compensación, tan solo tardaría 1 hora en que yo fuese declarado culpable. Scaramucci me guiñó el ojo. Doré, como se llamaba el acusador, comenzó su testimonio narrando cómo yo había iniciado desde muy pequeño demostrando mi falta de amor. Dijo que yo solía ser muy apegado a mi madre, y que una vez intenté envenenar a mi padre echando 10 cucharadas de café en su bebida matutina. Scaramucci protestó. Dijo que la corte regularmente no acepta este tipo de evidencias tan tempranas. Los niños son demonios que todavía no olvidan su malevolencia, y son más bestias que humanos, aún a esa edad. Readaptarse les cuesta mucho. Pantaleón, el juez, golpeó su mazo y dijo que este tipo de evidencia era permitida para establecer las bases de una conducta posterior. Aún así, por sí mismo, no representaba todavía nada. Doré también interpretó el apego que tenía por mi madre como algo enfermizo, testimoniando que, a la edad de 13 años, yo había dejado morir intencionalmente al gato de la familia, que había caído dentro de una pecera grande. Lo miró, como ustedes me están mirando ahora, quizá con mucho más morbo y con menos intención de actuar. Lo escuchó chillar por horas, y dije horas, 2, antes de que finalmente se ahogara y se fuese al fondo de la pecera con una expresión terrible de sufrimiento. Todo esto para asegurarse de que su madre lo cuidase y lo quisiese solo a él. Espetó señalándome. El juez meneó la cabeza. 2 años después, continuó, cuando cumplió los 15, llevó a una chica a la casa, la primera que presentó a la familia, pero terminó con ella tan solo 1 semana después, al comprobar que su madre no la quería, guiado por una necesidad de aprobación malsana y una indiferencia completa, ya desde esa edad, a los sentimientos de los demás. La adolescente sufrió bastante con esto. Fue a esa misma edad cuando sus padres lo apuntan a un internado de arte, al notar en él cierta inquietud y talento para la música. No obstante, él golpeó a un compañero de tal forma que fue expulsado. Sus padres se separaron unos meses después, y él pudo quedarse con su madre. Leyó Doré con una voz dura y desagradable. Todo cuanto decía sonaba sucio en sus labios. Me pregunté si era cierto que yo había hecho esas cosas, porque mi memoria seguía siendo un desastre. El desperdicio de su talento es uno de tantos cargos que se suman a la lista de evidencias que nos dejan claro que a este individuo no le importa nada. A su padre lo olvidó a los 16, a su madre la abandonó a los 25. Una vez solo, volvió a conocer a otra mujer, a la que llevó a vivir a su departamento, y a la que también dejó tan solo 1 año después, sin más razón que la de perpetuar su libertad, una libertad que no fue utilizada para hacer más que mirar la televisión, hacer ejercicio ocasionalmente y escribir un diario. Si se me permitiese leer lo que este individuo piensa del mundo, pidió Doré, pero el juez golpeó su martillo. Eso no. Ya lo sabe, abogado, que los pensamientos del acusado están prohibidos en esta corte, y no podrán ser utilizados ni como evidencia a favor ni en contra. Son los actos los que nos competen, y solo por ellos será juzgado. Esclareció con una tronante voz. Muy bien, señoría, se disculpó el acusador. Enseguida continuó. Pero lo que nos ha reunido hoy, y por lo que se pide que el señor Alfred Mersault sea condenado a lo más hondo y oscuro del infierno, es por llevar a cabo el asesinato de un hombre, por acomodar el cañón en la parte posterior de la cabeza de la víctima y jalar el gatillo, con la misma frialdad
con la que vio morir a la mascota de la familia, y con la misma indiferencia con la que terminó con todas las mujeres con las que ha tenido que ver, demostrando que una actitud define a una persona en todas las facetas de su vida. El amor, la vida o la muerte no tienen significado alguno para el señor Mersault, ya que, como pueden leer en las declaraciones de muchos testigos, ni siquiera lloró, no derramó ni una lágrima, no sintió ninguna emoción por la muerte de su madre. Sus palabras estremecieron a la audiencia, que guardó un silencio ominoso. Yo esperaba que hablase de los hechos, de lo que me había llevado a cometer semejante acto tan atroz. No sé si les pasa a todos, pero yo no me sentía capaz de asesinar a nadie, y sobre todo, quería saber lo que había sucedido en realidad. En las fantasías que experimenté por mi cerebro muerto, asesinaba a ese tal Johnny por un juego ridículo, pero no sentía que eso fuese real. Quise levantarme y pedir que se explicase claramente lo que sucedió, pero ni siquiera lo intenté. Sabía que sería inútil pedirlo y que ya nos enteraríamos en algún punto del juicio. Como el abogado acusador no tuvo más que decir, fue el turno de la defensa. Scaramucci tomó de su vaso de agua y se puso de pie. No es el deber de la defensa tomar una postura reactiva a las falsas acusaciones que son lanzadas en este tribunal sagrado. Aún así, me perturba lo incorrecto de los datos, más bien lo incompleto de los mismos. Dejó claro que mi padre había sido un hombre indiferente, y que mi madre, en cambio, siempre intentó darme todo aquello que yo necesitaba, en especial atención. Para una madre soltera, criar a un hijo significaba establecer un vínculo especial, y todo aquel que interpretase algo turbio debía ser puesto igualmente en silla de juicio. En cuanto al gato, dijo, fue por una apatía general a las cosas y a las situaciones que lo ha dejado morir, y no por un deseo explícito de muerte. Mi cliente presenta una incomprensión natural e inocente de las cosas más normales. Mi defendido siempre se ha definido como un observador y no como un actor, describió. Doré se levantó y exclamó que, excepto cuando había asesinado a ese hombre. El juez golpeó con su martillo y pidió a mi abogado que continuase. Los gatos son, además, como saben los miembros del jurado, animales sombríos y no siempre bien intencionados. Muchos de ellos se comunican con miembros del infierno e intercambian información que adquieren con pequeños demonios, estableció Scaramucci, dado lo cual Doré, el ángel, protestó. Dijo que eso era todavía especulativo para una corte. El juez le dio la razón. Los miembros del jurado no parecían muy convencidos ante los argumentos de mi abogado. Uno de ellos, el que estaba vestido como un arlequín, se me quedó mirando. No pude bajar la mirada ni tampoco esquivarla, así es que estuvimos viéndonos a los ojos por un minuto. Bien, en cuanto al talento para la música que nunca fue aprovechado o explotado, por favor, no es incumbencia de esta corte ni de ninguna otra el libre desarrollo de lo que no es más que un recuerdo de lo que fuimos. Todos sabemos que un talento no es otra cosa que información rezagada que el alma guarda por un error todavía incomprensible. Golpear a alguien y ser expulsado de un lugar de enseñanza no tiene nada particularmente siniestro. Sobra decir que esta curiosidad ha sido empleada para hacer que mi cliente sea prejuzgado como una persona conspirativa y calculadora, cuando en realidad estamos ante alguien visceral como todos los humanos. La falta de amor sí podría ser, en cambio, un duro revés, aceptó, pero ha quedado establecido que el padre de mi defendido fue un hombre frío, distante y que, al abandonarlo, ocasionó un daño irreversible, generando en él dicho sistema de defensa. Así es que no creo que tengamos que ahondar más en esto. Las causas que llevaron al señor Alfred Mersault a cometer un asesinato son variadas y deben ser estudiadas antes de condenarlo. Además, el hombre al que ha asesinado no era un hombre bueno, pero tampoco un hombre malo, dijo entregando un archivo al juez.
Era más bien un alma más que deambulaba por ahí, sin hacer daño, pero sin realizar tampoco ningún bien para nadie. Mejor dicho, otro observador como mi cliente. El señor Mersault conoció en el trabajo a Johnny. Se trataba del amigo de su compañero y único amigo, el señor Tullio Tucci. Johnny se comportaba como el típico hombre infeliz, a todas luces frustrado en el trabajo. Odiaba trabajar, pero no renunciaba porque era la única manera que tenía de hacerse una vida, igual que el señor Mersault y que muchos otros. De cierta forma, se podía identificar con él. Ambos eran solteros, no habían logrado demasiado y tenían un amigo en común, Tullio. Tullio, por el contrario, era un hombre optimista, de buenas intenciones, cuya vida había sido menos difícil. Ambos apreciaban mucho al señor Tucci. Quizá lo querían más que como un simple amigo, y fue esto lo que motivó entre ellos una ligera enemistad, o incluso una competencia por la aprobación o por la atención del señor Tullio Tucci. Johnny llegó a confesar a varios otros compañeros que no le sorprendería en absoluto si el señor Freddy Mersault muriese en días previos al asesinato. Tullio nunca dijo nada de estas declaraciones y al contrario, siempre se dedicó a defender ante todos al alocado Johnny. Doré protestó al escuchar esto y mi abogado se disculpó. No podía citar testimonios que no viniesen debidamente documentados. Incluso así, pudo verificar correctamente que Johnny era un hombre que no sabía decir nada bueno de nadie y veía a cada persona como un competidor. La noche del asesinato, continuó Scaramucci, fue el mismo Johnny quien le dio su pistola al acusado. Yo supongo que deseaba que tuviese las huellas digitales de mi defendido para, posteriormente, cometer algún delito con ella. Muy probablemente un homicidio, declaró mi abogado. El juez observó, golpeando de nuevo su mazo, que en este tribunal uno no venía a suponer, mucho menos con los cambiantes planes del hombre. Me disculpo, señoría, dijo mirando satisfecho el impacto que su atrevimiento había tenido en el jurado. Esa noche, de nuevo, fue el mismo Johnny quien pidió a mi cliente colocar el cañón del arma detrás de su propia cabeza y disparar contra él. Y el por qué mi cliente aceptó hacerlo es ya el tema de debate. Algunos opinarían que estaba celoso de Johnny, otros que simplemente obedeció a cómo se fueron presentando las situaciones. Es mi opinión personal y fundamentada en la evidencia que he puesto en sus manos, que el señor Freddy Mersault lo hizo porque, de otra manera, el disparo sería en contra de él. Mi cliente miró las balas y giró la ruleta, dejando que fuese la suerte la que decidiera. Johnny Larson quería sus huellas disparando el arma, para, posteriormente, utilizar esa misma pistola para ultimar al hombre que hoy defiendo ante ustedes. El juez opinó que había muchas discrepancias en la historia. Doré tomó la palabra. El caso, señoría, comenzó, es que estamos en presencia de un asesinato a sangre fría. Si comenzáramos a permitir la violencia por causa de un hogar destruido en la infancia, dejaríamos que el paraíso se llenase de arribistas y conspiradores, calaña de la más baja, al igual que leguleyos que los defienden con argumentos apenas creíbles. El señor Mersault obedeció siempre a su propio beneficio, y no derramó una sola lágrima el día de la muerte de su propia madre, al igual que no derramó tampoco ninguna frente al cadáver del que había sido su supuesto único amigo, el señor Tullio Tucci. Pero expliquemos cómo pasaron las cosas esa noche. El señor Johnny Larson le había dado su propia pistola para que tuviese las huellas del acusado. Posteriormente, se dejó dar un disparo. Sobra mencionar que la pistola tenía balas de salva, por lo que la explosión detrás de la cabeza de Johnny fue ficticia. Entonces, este dijo que era su turno de disparar el arma. Había colocado esta vez una bala de verdad adentro, pero una llamada telefónica frenó el atentado. La madre del señor Freddy Mersault había fallecido, por lo que éste se transportó de inmediato hasta su casa de la infancia. Ahí encontraron a uno de sus primos, un asesino igual que él. Este tal Fabré comenzó a presumirle que había liquidado apenas unas horas atrás a un hombre, solo por mirarlo a los ojos. El jurado puede ver,
¿De qué clase de familia proviene este tal señor Mersault? Otra vez, el juez dijo que no se mencionasen testimonios sin investigación, pero el jurado ya había tomado nota. Doré continuó. Toda la familia estaba destrozada por la muerte de la madre del señor Mersault, menos el mismo señor Mersault, quien se sentó en una de las sillas y miró al cajón sin expresión alguna, mientras escuchaba con la misma frialdad cómo su primo había quitado la vida de un hombre, y sin decirle nada tampoco, solo comentó que ese había sido un mal día, exclamó, y no por las 2 desafortunadas muertes, tanto como porque había llovido muy fuerte toda la noche. El juez meneó la cabeza al escuchar al ángel. Mi abogado alegó que yo estaba ajeno casi siempre a la realidad, en un estado de shock perpetuo. No era indiferencia basada en la maldad, sino indiferencia como mecanismo de defensa de un mundo al que parecía no pertenecer y al que sin duda no comprendía. Pero permitan que termine, pidió Doré. El primo comenzó a alegar que con una de las pastillas que traía en el bolsillo podría resucitar a la madre del acusado, obviamente en estado intoxicado. El señor Mersault tuvo una graciosa idea. Eran las 3 de la mañana cuando juntó las manos y rezó. Lanzó una oración por primera vez en toda la velada, pero no fue para pedir a los seres de luz que interviniésemos, no fue para clamar al Padre Celestial, no. El señor Freddy Mersault le habló a la oscuridad, clamó al infierno, al demonio, le pidió que le devolviesen a su madre la vida. Y no lo hizo porque la quisiese, sino porque la necesitaba, como una parte enfermiza de su propia existencia, como una cosa que sabe que está ahí, porque eso sí, pocas veces la visitaba. En fin, dijo en su plegaria que entregaría su propia alma a cambio de volver a ver a su madre. La plegaria, como saben, fue respondida por uno de los demonios que escuchó sus profundas palabras. Se hizo presente y le ofreció el trato. Le pidió, a cambio de poder ver a su madre una vez más, la vida de alguien. El señor Mersault dijo que lo pensaría, ya que no era que su madre fuese a resucitar como él deseaba. El demonio dijo que estaría al pendiente y se fue. Al día siguiente, después de una jornada normal de trabajo, y cuando el demonio lo visitó en su propia habitación, éste rechazó la oferta, aun cuando ya había cometido el homicidio. El homicidio lo llevó a cabo la misma mañana del funeral de su madre, cuando Tulio, su supuesto único amigo, llegó a dar las condolencias. El señor Mersault le disparó sin remordimiento alguno, y una vez que se habían ido a caminar a las cercanías, en un área sin viviendas ni testigos. Pero se estarán preguntando, ¿por qué si el señor Freddy tenía discrepancias con Johnny y no con el propio Tulio, que era su único amigo, decidió dispararle a este por la espalda? Bueno, todo responde a la misma indiferencia por cualquier cosa, a un espíritu malévolo que merece la peor de las condenas, el infierno. Mi abogado se puso de pie y pidió la palabra. Las cosas sucedieron así. No obstante, yo estoy seguro de que lo hizo para ver de nuevo a su madre, única persona que había amado en el mundo. Lo que sucedió después fue que no aceptó el crimen, no aceptó entregar el alma de su amigo y terminó por suicidarse, explicó mi abogado. Doré tomó la palabra para contrariar la versión de Scaramucci. El día después de cometido el asesinato, comenzó, el señor Mersault se presentó tranquilamente al trabajo. Saludó a su compañera, la señorita Belia Versace, y todavía le comentó que estaba pescando un resfriado por mojarse los pies al ir al velorio de su madre. Ningún rastro de culpa ahí. Ese mismo día terminaron de instalar y dejaron funcionando una gran computadora que ocupaba toda una habitación. Esta máquina, según decían, quitaría muchas responsabilidades a los viejos empleados. Para el señor Mersault fue claro desde el principio que los estaban dejando sin trabajo poco a poco, pues para volver a ser relevantes tendrían que aprender una nueva tecnología. Se sintió acorralado desde el principio, se fue temprano, y viéndose hundido en la angustia de quedar sin la fuente de su sustento, se quitó la vida con la misma pistola, solo después de rechazar el trato con el demonio.
Mi abogado intentó cambiar la versión, diciendo que yo me había arrepentido en el último momento, no queriendo usar el alma de mi amigo como moneda de pago. Pero ni toda su labia sirvió. Los miembros del jurado estuvieron de acuerdo con solo un voto a mi favor. Las almas son tema de nosotros y no de los humanos. Ellos no alcanzan a comprender y se ha demostrado que no influye en absoluto la noción o la idea de un espíritu en sus vidas cotidianas. Por tanto, no me creo aquello del arrepentimiento y juzgaré la acción en sí. Un homicida no pertenece al paraíso, y es mi decisión final que el señor Freddy Mersault vaya al infierno, a lo más hondo y despreciable, y cumpla una sentencia de rehabilitación de 80 años ahí, ordenó Pantaleón. Y una vez dicho esto y golpeando su martillo, me mandó a un lugar ardiente. Yo me apresuré a comer la píldora rosa antes de perderme en una sensación de vacío y de sacudirme y girar. Todo era rojo a mi alrededor, todo era confuso. Sentí que me ahogaba, pues parecía estar debajo del agua. Fue desesperante no poder tomar un simple respiro porque el líquido ardiente se me metía por la nariz. Mi cuerpo era un amasijo, estaba apretado en sí mismo, hecho un nudo, incómodo. No había mucho lugar para moverse, ni siquiera el suficiente, y el calor asfixiaba. Debía estar en lo más profundo del infierno, en algo así como un aislamiento. Luego de varias semanas así, y de haberme incluso acostumbrado a ese encierro tan horrible, vi la luz. Era tan fuerte que me cegó, y me hizo apretar los ojos aún más, porque siempre los tenía cerrados. Unas garras me cogieron y me arrastraron por los pies. Fue entonces que me di cuenta de que la tortura apenas comenzaba. Gritaron, ¡es una niña! Y yo grité de terror. Mi perspectiva cambió cuando sentí la brisa del viento en el rostro. Por fin, ese delicioso soplo que mitigaba cualquier dolor. De cualquier manera, el viento sopla, me dije y detuve el llanto. Y bueno amigos, eso ha sido todo por ahora. Espero haberlos entretenido por un buen rato. La vida sigue, siento ser yo quien los regrese a la realidad. Los problemas siguen ahí, las palabras que dijimos nos persiguen, las decisiones que tomamos nos han llevado a este callejón sin salida. Sus rostros muestran lo que realmente piensan de nosotros, pero nunca lo sabremos. ¿En quién confiar si todos parecen irse cuando mejor les conviene? ¿En qué ampararnos si este mundo es frágil? Si la tierra se sacude y se lleva a algunos. ¿En dónde escondernos si esta realidad es visible desde cualquier rincón? Disfrutemos más historias, porque todo en este mundo es una simple historia, lo que ella nos dice, incluso nosotros. Y bueno, sean felices, nos veremos muy pronto con más historias de suspenso, y si no han tenido suficiente terror en este relato, ahora abran los ojos. Adiós, cuídense mucho.